Bienvenidos un día más a su canal de salseo preferido, donde las noticias de las celebridades turcas arden más que el sol de Estambul en pleno verano. Y hoy, amigos míos, traemos un plato fuerte, un bombazo, una explosión que va a hacer temblar los cimientos de la farándula turca. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir. Sí, lo han oído bien. Hoy vamos a desentrañar un drama que se cuece a fuego lento desde hace tiempo, un drama que involucra amistades, decepciones y, por supuesto, al carismático Can Yaman en el centro de la tormenta. Y no solo eso, sino que vamos a analizar las declaraciones explosivas que, según los rumores, Demet Özdemir ha soltado recientemente revelando, supuestamente, quiénes son sus verdaderos amigos. Agárrense que vienen curvas. Pero antes de meternos de lleno en este mar de chismes jugosos, quiero recordarles a todos ustedes, mi maravillosa comunidad, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo detalle de todo el salseo que les traemos cada semana. Activen la campanita para recibir notificaciones y así ser los primeros en enterarse de todas las novedades. Y ahora sí, vamos al lío. Como ya saben, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido objeto de especulaciones y fantasías por parte de sus fans. Desde que protagonizaron la exitosa serie Erkencikus, la química en pantalla era innegable, y muchos soñaban con ver ese romance traspasar la pantalla. Hubo rumores, indicios, fotos comprometedoras, pero nunca una confirmación oficial de un noviazgo. Cada uno siguió su camino con sus respectivos proyectos y relaciones sentimentales. Sin embargo, a pesar de que nunca se confirmó un romance, siempre se les consideró buenos amigos. Al menos, eso era lo que se transmitía a través de las redes sociales y las entrevistas. Pero al parecer, la realidad podría ser muy diferente a lo que nos han hecho creer. Y es aquí donde entran en juego las supuestas declaraciones de Demet Özdemir que han incendiado las redes sociales y los medios de comunicación turcos. Según varios portales de noticias y cuentas de Instagram especializadas en chismes de celebridades, Demet Özdemir habría realizado unas declaraciones en una entrevista donde hablaba sobre la importancia de la amistad verdadera en su vida. Hasta aquí, todo normal, ¿verdad? Pues bien, la bomba estalló cuando supuestamente se le preguntó sobre su relación con Can Yaman. Y aquí es donde la historia se pone jugosa. Según estos rumores, Demet habría respondido con una franqueza inusual, que si bien aprecia el tiempo que compartieron durante el rodaje de Erkencikus, no considera a Can Yaman como uno de sus verdaderos amigos. ¡Boom! Sí, lo sé, es fuerte. Pero esperen, que hay más. Al parecer, Demet continuó explicando que las dinámicas en el set de grabación, la presión mediática y las exigencias del trabajo a menudo crean la ilusión de amistad, pero que no siempre se traducen en conexiones genuinas y duraderas fuera de ese entorno. Y añadió que con el tiempo se dio cuenta de que las personas que realmente la apoyan y están a su lado en los momentos difíciles son otras personas que no necesariamente están en el ojo público. Ahora, vamos a analizar esta información con lupa. Primero hay que tener en cuenta que hasta el momento no hay una confirmación oficial de estas declaraciones. Ningún medio de comunicación turco de renombre ha publicado la entrevista completa. Por lo tanto, debemos tomar esta información con pinzas. Podría tratarse de un rumor infundado, de una mala interpretación de sus palabras, o incluso de una noticia falsa creada para generar controversia. Sin embargo, la fuerza con la que se ha extendido este rumor es innegable. Y donde hay humo, suele haber fuego, como dice el dicho. Además, la reacción de Can Yaman ante estas supuestas declaraciones es lo que ha alimentado aún más la polémica. Según las mismas fuentes, Can Yaman habría reaccionado con indignación y decepción ante las palabras de Demet. Se dice que se sintió traicionado y dolido, ya que siempre había considerado a Demet como una buena amiga y compañera de trabajo. Incluso algunos medios aseguran que Can habría contactado a Demet para pedirle explicaciones, pero que la conversación no habría terminado de la mejor manera. Pero ojo. Aquí viene otra vuelta de tuerca. Algunos fans de Can Yaman, furiosos por las supuestas declaraciones de Demet, han comenzado a atacar a la actriz en las redes sociales, acusándola de desagradecida, hipócrita y de querer colgarse de la fama de Can. Incluso algunos han revivido antiguas polémicas y rumores sobre su vida personal. Esta situación ha generado una división aún mayor entre los fans de ambos actores. Por un lado, están los que apoyan incondicionalmente a Can Yaman y critican duramente a Demet Özdemir. Por otro lado, están los que defienden a Demet,
argumentando que tiene derecho a elegir a sus amigos y a expresar su opinión libremente. Y luego está el bando neutral, que pide calma y prudencia hasta que se confirme la veracidad de las declaraciones. Ahora bien, dejando a un lado los rumores y las especulaciones, vamos a reflexionar un poco sobre este tema. ¿Es realmente tan sorprendente que dos personas que trabajaron juntas en una serie no sean amigos íntimos en la vida real? La respuesta es no. Como decía Demet, si es que realmente dijo esas palabras, el ambiente laboral a menudo crea relaciones que parecen más cercanas de lo que realmente son. Además, hay que tener en cuenta que Can Yaman y Demet Özdemir son dos personas muy diferentes, con personalidades y estilos de vida distintos. Es posible que a pesar de la buena química que tenuan en pantalla, no hayan conectado a nivel personal fuera del trabajo. Y eso no tiene nada de malo. No todos estamos destinados a ser amigos de todos. Lo que resulta un poco muy delicado es la forma en que se han manejado estas supuestas declaraciones. Si Demet realmente dijo lo que se dice que dijo, podrá haber elegido palabras muy cuidadosas para evitar herir los sentimientos de Can y de sus fans. Aunque también Copyright N es cierto que tiene derecho a expresar su opinión superíndice 3N con sinceridad, sin tener que preocuparse por las reacciones de los DMVs. En definitiva, este drama entre Can Yaman y Demet Özdemir nos enseña más o menos a que la vida de las celebridades no siempre es tan glamurosa y perfecta como la vemos en las revistas y en las redes sociales. También Copyright N nos recuerda que la amistad verdadera es un tesoro que hay que valorar y cuidar, y que no siempre se encuentra en los lugares que esperamos. Y ahora, después Copyright S de este análisis exhaustivo de la situación superíndice 3N, llegamos al final del vídeo de hoy. Recapitulando, hemos hablado de los rumores sobre las supuestas declaraciones de Demet Özdemir sobre su amistad con Can Yaman, la reacción superíndice 3N del actor y la división superíndice 3N entre los fans. Hemos analizado la situación superíndice 3N desde diferentes perspectivas y hemos reflexionado sobre la naturaleza de la amistad en el mundo del espectáculo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto Copyright preparándolo para ustedes. Gracias por llegar hasta el final y por ser parte de esta maravillosa comunidad. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Demet Özdemir dijo realmente esas palabras? ¿Creen que Can Yaman tiene derecho a sentirse dolido? ¿Creen que los fans están exagerando la situación superíndice 3N? Du Copyright geme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también Copyright N se enteren de este salseo, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo detalle de todo lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besos y abrazos. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen un momento. Que aquí no acaba la cosa, porque el salseo es como la tela de araña, siempre hay más hilos que desentrañar. Ahora que hemos cubierto el núcleo central de esta controversia, vamos a profundizar en los detalles, a explorar las ramificaciones y a preguntarnos qué significa todo esto para el futuro de las carreras de Can Yaman y Demet Özdemir. Para empezar, retrocedamos un poco en el tiempo y recordemos la euforia que rodeó a Erkenzikούς. La serie fue un fenómeno global, catapultando a ambos actores a la fama internacional. La química entre Candivit y Sanemaiden era palpable, y los fans de todo el mundo se enamoraron de su historia de amor. Las redes sociales se inundaron de vídeos de fans, edits, fanfics y todo tipo de contenido dedicado a la pareja. Incluso se acuñó un nombre para ellos, Candem. El éxito de Erkenzikούς fue tal que Can y Demet se convirtieron en dos de los nombres más solicitados en la industria del entretenimiento turca. Ambos recibieron numerosos premios y reconocimientos por su trabajo en la serie. Pero junto con la fama, llegó la presión. La presión de mantener la imagen de pareja perfecta, la presión de cumplir con las expectativas de los fans y la presión de seguir cosechando éxitos. Tras el final de Erkenzikούς, tanto Can como Demet tomaron caminos separados. Can Yaman se mudó a Italia para protagonizar la serie Viola come il mare, mientras que Demet Özdemir continuó trabajando en Turquía, protagonizando varias series y películas. Ambos actores siguieron siendo populares, pero la magia de Candem parecía haberse desvanecido. Ahora, con estas supuestas declaraciones de Demet,
la herida que dejó el final de Erkencis parece haberse reabierto. Los fans de la pareja se sienten traicionados y desilusionados. Muchos se preguntan si todo lo que vieron en pantalla era una farsa, si la amistad entre Can y Demet era solo una estrategia de marketing para promocionar la serie. Pero, ¿es justo juzgar a dos personas por no mantener una amistad que nació en un ambiente de trabajo? ¿Es justo exigirles que sean amigos solo porque interpretaron a una pareja romántica en la televisión? La respuesta, en mi opinión, es no. Can y Demet son individuos con sus propias vidas, sus propias prioridades y sus propias amistades. No tienen la obligación de mantener una relación que no les hace felices o que no les aporta nada positivo. Sin embargo, la forma en que se han manejado estas supuestas declaraciones es lo que ha generado tanta controversia. Si Demet realmente dijo lo que se dice que dijo, ¿por qué lo hizo? ¿Tenía la intención de herir los sentimientos de Can? ¿O simplemente estaba siendo sincera y honesta sobre sus relaciones personales? La verdad es que no lo sabemos. No podemos meternos en la cabeza de Demet y saber cuáles fueron sus verdaderas intenciones. Pero sí podemos analizar sus palabras y tratar de entender su punto de vista. Tal vez Demet se sintió presionada por la constante insistencia de los fans en que ella y Can fueran pareja en la vida real. Tal vez se sintió frustrada por la falta de privacidad y por la constante atención de los medios. Tal vez simplemente se dio cuenta de que ella y Can no eran tan compatibles como amigos como lo eran como actores. Cualquiera que sea la razón, lo cierto es que Demet tiene derecho a elegir a sus amigos y a expresar su opinión libremente. No tiene por qué disculparse por no ser amiga de Can Yaman si no siente esa conexión. Pero al mismo tiempo también es comprensible que Can Yaman se sienta dolido por estas supuestas declaraciones. Si él realmente consideraba a Demet como una amiga, es natural que se sienta traicionado y decepcionado. La amistad es un vínculo sagrado que debe ser valorado y cuidado. No es algo que se pueda forzar o simular. Si una amistad no es genuina, es mejor dejarla ir. En este caso, parece que la amistad entre Can Yaman y Demet Özdemir ha llegado a su fin. Y aunque esto pueda ser doloroso para ambos actores y para sus fans, es importante que cada uno siga su propio camino y busque la felicidad en sus propias vidas. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo afectará esta controversia a las carreras de Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Perderán fans? ¿Dejarán de recibir ofertas de trabajo? ¿Se verán perjudicados por la mala prensa? Es difícil predecir el futuro, pero creo que ambos actores son lo suficientemente talentosos y populares como para superar esta tormenta. Es cierto que algunos fans se sentirán decepcionados y dejarán de apoyarlos, pero también es probable que ganen nuevos fans que admiren su honestidad y su valentía. Al final del día, lo más importante es que Can Yaman y Demet Özdemir sean felices y que sigan trabajando en proyectos que les apasionen. La vida es demasiado corta para preocuparse por lo que piensen los demás. Y con esto, mis chismosos favoritos, llegamos al final de este análisis exhaustivo del drama entre Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el mundo del salseo turco, y que hayan aprendido algo nuevo sobre la naturaleza de la amistad y la fama. No olviden dejar sus comentarios abajo y compartir su opinión sobre este tema. ¿Creen que Can y Demet podrán superar esta controversia? ¿Volverán a trabajar juntos en el futuro? Quiero saber lo que piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que se suscriban al canal y que activen la campanita para no perderse ni un solo detalle de todo el salseo que les tengo preparado. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Y recuerden, la vida es un drama, así que disfrútenlo.